Y para continuar el día de hoy aquí en Multiverso vamos a estar hablando con nuestro querido Nelson Lobos, historiador y académico de la Universidad de Concepción, que como en una nueva edición siempre hablamos de ciertos personajes históricos que han marcado la historia de nuestro país y que también están presentes quizás en muchas calles también del Gran Concepción. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, ¿y tú, Pamela? Mari Lamien. Mari Lamien. Tremolini. Feley. Cheltumay. Tremolén, me dejas decir. Tremolén. Estoy muy bien. Feley está bien. Está bien. De hecho, el día de hoy, como la semana anterior, también a ustedes les gustó este espacio de poder visibilizar ciertas palabras clave y poder ir entendiendo también el lenguaje mapudungú. El día de hoy también queremos profundizar un poco en algunas palabras y en el contexto también de alguna de ellas. Como siempre, estos son materiales de Quimeltube, hechos por Aldo Berríos, Fiestóforo y Víctor Carilá. Los tienen en sus páginas web, Quimeltube. Sí, me voy a poner de pie aquí para... Vamos acá. Me pongo de pie, dice. Cheu amoimí, quiere decir, ¿a dónde vas tú? Cheu, ¿dónde? El amu y aimí es, amuan es voy a ir, amun el verbo, aimí, que ¿a dónde vas a ir tú? Y por ejemplo en este caso sería hincha, moan, dichato, niu. Meu. Sí. Meu. Inche es yo, amuan yo voy a ir, a dichato, meu, que meu se puede ocupar como en o por. Meu o por. En o por. En o por. Sí. O mu, acá, en otras partes hablan de mu, en otras partes de los huilliches dicen mo. Porque eso hablamos, que el lenguaje también cambia de acuerdo al territorio y las particularidades también de este. Sí. Y también el lenguaje formal, el meu es más formal y el mu es más informal. Como así, de amigos. Como de amigos. El tení, entendí, ¿sí? Que se puede ocupar en un contexto formal es tienes, entiendes, y el meu es más formal. El mu es informal. Y el mo, los huilliches ocupan siempre el mo. Siempre el mo lo ocupan. Más formal. Y acá sería Kimnefimi Tilafken. ¿Conoces el mar? Petú, Kinle, la fin, el la es la negación. La fin. Yo aún no lo conozco. Oh. Oh. Eso le está diciendo. Por ejemplo, muchos peñis y lamien chiquitos del Alto Biobío, ha habido viajes para acá que lo han traído al Lafken para conocerlo. Salió hasta en las noticias, porque allá no hay Lafken. Así que es una realidad en el Mapuzungún que se conversa. De repente un lafkenche con un pehuenche se encuentran y pueden conversar esto, por ejemplo. Y aquí dice, bueno, lafken, mar, petú, todavía o aún. Y luego vamos con chumul, guño meaimi. Sí. ¿Cuándo vas y regresas, en el fondo? ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo regresas? Ule, mañana. Ule es mañana. Sí, y ese ule. Que igual es como una palabra más formal. O ahí no tiene, no tiene esta connotación como la de... Como el meu. Que el meu, si uno ocupa mu en un discurso político mapuche, por ejemplo, es como alguien que ha dado un discurso político y es en extremo informal, es como... No es bien visto, digamos, o no es bien valorado. Pero ule es mañana, huillá ayer. Ule mañana. Sí, huillá ayer. ¿Y cómo sería nos vemos mañana? Peguayu, Gulé Peguayu. Gulé Peguayu. Gulé Peguayu. Sí, P es ver. Guayu es que nos vamos a ver nosotros dos, dual, el guayu. Peguaín nos vamos a ver todos aquí los que estamos en el estudio, nos vamos a ver mañana. Eso es importante también relevar el lenguaje y por supuesto palabras que ocupamos en el día a día y que son parte también de nuestra historia. ¿Por qué, Nelson, es importante también que podamos ir revisando en cada edición de Multiverso ciertas palabras claves también y ir difundiendo y visibilizando también la cultura mapudungún? El Mapuzungún existe de tiempos inmemoriales. Durante el siglo XX se hablaba mucho todavía, fin del siglo XX, durante el siglo XIX, perdón, en Santiago todavía mucho, y acá en la zona de Concepción, toda esta zona, hace 100 años, un poquito más, era muy hablado por la zona fronteriza acá, y sobre todo con la migración de los mapuches después de la ocupación militar en territorio mapuche, nuestra, no de los españoles. Muchos migraron, fue la migración campo-ciudad, a distintas partes. Santiago hubo grandes guetos, por ejemplo, mapuches, poblaciones enteras de puros mapuches que llegaban trajeados, con sombrero de la época, y todos hablaban mapuzungún, y el castellano más o menos nomás. Y además que es una lengua que está viva,
que mucha gente en las comunidades la hablan, no solo personas de 90 años, hay personas de 50 años que en ciertos territorios la hablan muy bien, o sea, son hablantes nativos, y hay muchos jóvenes que están rescatando la lengua, por ejemplo, Mapuzungún es una organización que se ha encargado de hacer internados lingüísticos, los pueden buscar en la web. Hay otra organización que es la Academia de la Lengua Mapuche, que también hacen internados, hacen clases. Hay profesores de Mapuzungún que están haciendo clases en universidades. Entonces algo que está de a poquito avanzando, contrariamente a lo que se dice, no, que está retrocediendo, ya que hay jóvenes de 15, 18 años interesados en aprender Mapuzungún, es genial. Y además, es súper encachado estar en un supermercado, por ejemplo, y hablando en Mapuzungún con un amigo o una amiga, y los demás colgados, porque no es como, no sé, hablando en inglés, que un inglés atarzanado, uno están escuchando ahí, todos entienden inglés. Cuando he ido a la Araucanía, y se dan muchas veces estos encuentros, uno que queda como pensando y de alguna forma el lenguaje es tan bonito también que te invita como a poder aprender y sobre todo a hacernos parte también de lo que ha sido la historia y de que son cosas básicas también que nosotros tenemos que saber. Claro, y de hecho, o sea, y de repente vecinos, mucha gente que vive en un sector X tiene vecinos mapuches que hablan Mapuzungún, tienen idea que hablan Mapuzungún. Entonces, ¿Crees que estamos recuperando, rescatando el lenguaje hoy en día, considerando que también hay muchos jóvenes también de la cultura mapuche que se están encargando y trabajando sobre el rescate también de su lengua? Sí, las estadísticas indican que la lengua va en un declive en términos globales, pero se están haciendo esfuerzos del Estado, pero el Estado no son cosas, por ejemplo, esto es una opinión muy personal que es muy impopular para un político decirlo, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con que en CONADI a cualquier persona que diga, oye, tengo apellido mapuche, quiero postular a tierras, quiero postular a esto. A ver, pero una cosa es tener apellido y otra cosa es la identificación y otra cosa es conocer tu cultura. Italia te pide, para poder obtener hoy la nacionalidad, además de los requisitos generacionales, te pide, sobre todo por la italianización de muchos argentinos, o formalización de su italianidad, te piden hablar italiano, te hacen pruebas de italiano. ¿Y por qué? Porque hubo mucha migración Italia y de ahí avión a España y se iban a hacer vía España. Entonces al final, ¿qué decían en Italia? Oye, están manoseando nuestra nacionalidad, es una falta de respeto. Yo lo veo igual en el aspecto de CONADI. O sea, si usted quiere postular a lo que quiera postular, primer requisito, hablemos un poco de su cultura, porque usted es mapuche. ¿Qué entiende por la usted no cultura? es descendiente de mapuche, ni mi abuelito era mapuche, no. ¿Usted es mapuche o no es mapuche? Usted es mapuche, hablemos de su lengua, conversemos. Eso yo creo que son requisitos que incentivarían a lo mejor a aprender el Mapuzungún. Y además sería justo, porque gente que ni siquiera se identifica. Algunos dicen Mi momento impopular. Algunos dicen Mapudungún, tú hablas de Mapuzungún. ¿Cuál es el término correcto? Depende, la zona otra vez. Che Zungún, Mapuzungún, Mapudungún. En Cañete ocupas más como la D, Zungún. Sí, Es como más, y en la zona de Temuco es Mapuzungún, pero en Tirúa, Mapuzungún también. Va a depender. Sí. Del territorio, pero ambas están correctas. Están correctas las dos. Y los mapuche huilliche le dicen como el che zungún, pero es un che que no es pronunciado así, no lo puedo pronunciar yo. Es como con una T entre medio, che. De hecho la escriben TXE, no te ponen CHE, te ponen TXE, ellos para escribir che zungún. De hecho, cuando uno, por ejemplo, en el saludo, cuando dice Mari Lamien, como que la fonética, ¿cómo es la palabra correcta? Porque no es Mari, es como, se pone la lengua en una posición distinta. Es como arriba va arriba como con el paladar raspando. No es Mari sí. O Marri, es Mari. Mari. Como que queda una burbuja de aire en la lengua. Yo no, probablemente un chachá y una papá, o sea, un viejito, una viejita de comunidad me diría, usted no lo pronuncia bien, posiblemente. Pero trato de hacerle empeño. El Mari, la CH o la TX se pronuncia como tr. Por ejemplo, en algunas partes le dicen al puma, no le dicen pangui o pangui, le dicen trapial. Entonces no es trapial, es trapial, arrastrado, trapial. Trapial. Sí, el trapial, el chapi, el ají.
parte de lo que estamos hablando el día de hoy con Nelson, que en cada edición vamos a ir también visibilizando algunas palabras y conceptos claves que es necesario que todos podamos aprender. Y el día de hoy además vamos a estar hablando de un personaje histórico bastante controversial desde lo político, desde lo militar, y que fue crucial en ciertos hitos también de la historia de Chile, y nos referimos a Cornelio Saavedra. ¿Quién es este personaje, Nelson, y sobre todo cómo también influyó en la cultura mapuche? Era alguien que no era muy amigo del mapuzungún, pero también era hijo de su época. Los mapuches le llamaban a fines del siglo XIX bárbaros. Ese era el concepto, salvajes o bárbaros. Miren la evolución. Época de independencia eran los grandes héroes de Arauco, pero cuando ya el Imperio Español perdió el poder acá, ya los mapuches dejaron de servir como símbolo y ya molestaban, porque había cosa de ver los mismos diarios de la época, las tierras ricas que podrían cultivarse en el sur, ocupadas por estos bárbaros y salvajes, con otros epítetos, sanguinarios, etc. Y Saavedra era de esa visión. Sus cartas permanentes hablan de los bárbaros que era necesario civilizar, había que civilizarlos. ¿Civilizarlos cómo? Lo vamos a ir viendo, porque él hizo varias propuestas. Bueno, Saavedra nace el año 1821 en Santiago. Su padre, Manuel Saavedra, hijo de otro Cornelio Saavedra, que fue el primer presidente de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, el Virreinato de la Plata, digamos, del Virreinato de la Plata. Cornelio Saavedra, que es una suerte también de héroe nacional en Argentina. La madre de Cornelio Saavedra era la señora, Rodríguez, su apellido. Josefina. Sí. Josefina. Salcedo. Mi sobrina se llama Josefina. Y resulta que Josefina Rodríguez con el señor Saavedra tuvieron a Cornelio Saavedra, quien jovencito, como hasta hace 30 años atrás acá en Chile tal vez, 28 años atrás, podían ingresar a la escuela militar hasta los 15 años, todavía acá en Chile. En esta época. Bueno, él ingresó más o menos a los 15 años a lo que podría ser la escuela militar. Se formó como militar, una familia de tradición militar también. Y esto estamos hablando más o menos... él estuvo en el ejército hasta el año 18... Partió en 1835 más o menos, y en 1849 ya se retiró por enfermedades. Él alcanzó a llegar hasta sargento mayor, porque no tuvo tiempo en el ejército, porque se enfermó. Entonces estuvo tratando de hacer otra vida, porque él también fue comerciante. O sea, fue militar, fue político y fue comerciante. Y él se volvió al ejército a raíz de la revolución de 1851 contra el gobierno de Montt, propiciada por José María de la Cruz, de acá de la zona, pencón en esa época, hoy le diríamos penquista, tenía la hacienda... una hacienda aquí en la zona de Hualpén, grande, y él, enemigo obviamente de Montt, ellos creían en un Estado, más o menos seguidores de Freire en eso, que lo hablamos Freire en otros programas, y Saavedra se sumó, jovencito todavía, se sumó y perdieron, combatió en la batalla de Loncomilla y perdieron, finalmente hubo una amnistía y él volvió al servicio. Y ahí, Nelson, de acuerdo a la historia también de Cornelio, ¿cuáles fueron las características de su formación en la Academia Militar y también en el estilo? ¿Qué características moldearon ese estilo de liderazgo de Cornelio que de alguna forma también fue bastante controversial? Es que yo creo que influyó su retiro, familia militar, tradición militar, también era de las élites. Su suegro era Juan de Dios Rivera. La señora de él se llamaba, nombre muy antiguo, Rivera Serrano, creo que era la señora. Sí, Dorotea. Dorotea Rivera Serrano. Y ella, y Juan de Dios Rivera, un general. O sea, lo que hablábamos que ocurría esto que se daba, también cómo iban a conocer a personas de otros sectores, si estaba muy segmentada la población y muy separada también. A veces se cree que ciertos grupos sociales se casan entre ellos casi por una cuestión ideológica, no, porque... crecen juntos, se conocen juntos, carretean juntos, viven juntos, y eso le tiene que haber pasado con el Saavedra. De acuerdo a la clase social en la que él también... No comparte con otra gente. De repente algún extranjero que llega ahí y por ahí también integran otras personas en su grupo. Tuvo 6 hijos y yo creo que él, con esa influencia también de poder,
sale del ejército, vuelve, se integra a la revolución que pierden, pero después es nombrado intendente, pues se crea la provincia de Arauco. Que la provincia de Arauco no la pensemos como era hoy, comprendía Los Ángeles, y siempre esto fue cambiando en el tiempo. O sea, un año podía estar Los Ángeles, otro año la capital era, o sea, la capital de provincia era Los Ángeles, después era Concepción, después era Arauco, después como que había una dispersión territorial en ese aspecto, porque ahora la provincia de Arauco está constituida por 7 comunas, desde Arauco hasta Tirúa. Y todo por la costa, prácticamente. O sea, Santa Juana tal vez es lo más hacia el interior, pero el resto es, y Nacimiento. No, Nacimiento es ya Biobío. Sí, sí. Claro, es como cerca de Los Ángeles. Cerca, claro, entonces es de la costa, pero ahí el Arauco en el entendido araucanía, donde están los araucanos, comillas. Entonces, por eso al final ya todo esto es la provincia de Arauco. Con los años se creó la provincia de Lautaro y hubo otra distribución geográfica y administrativa-política. Y él fue intendente y después gobernador militar, digamos, está al mando comandante de todo lo que era la frontera. Y él le tocó enfrentarse en 1859 al levantamiento general mapuche, liderado por Mañil Bueno, padre de Quilapán, de José Santos Quilapán, que atacaron la frontera y destruyeron Nacimiento, Los Ángeles completamente, y en el fondo expulsaron a los chilenos al norte del Biobío. Pero en esa época, Nelson, por ejemplo, ¿cuáles eran las condiciones tanto sociales, políticas que existían cuando él se designó como intendente de Arauco? Respecto, esto asociado a lo que dices tú también, me preguntaste el liderazgo de él. Ahí tenemos que en su formación ya no es solo militar, y de una élite con ideas, una mentalidad político, sino que empieza a ingresar al ámbito político, a ser intendente. No obstante, seguir siendo militar, porque en esa época se mezclaban estas cosas. Y le toca empezar a lidiar con políticos en dinámicas y lógicas políticas. Que eran totalmente distintas a las militares. A las militares. Entonces, pero que también los militares estaban muy vinculados a la política en esos tiempos. Y durante gran parte del siglo XX también. Entonces, ¿por qué no decir todo el siglo XX? Pero cada vez menos, sí. Entonces, ahí se ve más o menos está bien pixeleado, pero esa es un parlamento de Pinco, y ya vamos a hablar de él. Entonces a él le toca entenderse con los mapuches, con quien también tenía que negociar políticamente. No era que él mandaba a los militares, al ejército de Chile y entraban, no, también conversaba con los loncos, y su misión era tratar de ponerlos a unos en contra de otros. Entonces, generar división dentro de los mapuches y aprovechar los problemas que tenían entre ellos, sus conflictos de poder, porque él, a diferencia de los españoles, él dice, oye, ¿por qué vamos a hacer grandes parlamentos generales con ellos y les vamos a dar la categoría de que ellos son una unidad frente a nosotros? Veamos como ellos tienen una forma de gobierno diferente a la nuestra, que tienen un presidente de la República, ellos no tienen presidente, ellos tienen loncos de cada territorio, muy subdivididos, negociemos con cada territorio. Lleguemos con los fusiles ahí y le decimos, negociemos. Negociemos. Entonces conversamos. Claro, negociemos entre comillas, porque era amenazante. Era amenazante, que lo que hicieron en Angol, por ejemplo, en 1862, cuando fundaron Angol. Hay un ejemplo, llega Cornelio Saavedra y habla con el lonco Calvún, que le decían Juan Trintre o Juan Trintre. ¿Qué es el Trintre? ¿Te suena? ¿Te suena las gallinas Trintre? Me suena, pero hoy lo he escuchado. Las gallinas Trintre son las que tienen el pelo así como... Entonces uno dice, ¿por qué le decían Juan Trintre a Calvún? Porque a lo mejor tenía... Era a lo mejor de pelo así, porque eran los seudónimos, los sobrenombres que se ponían entre los mismos mapuches. Entonces ahí también ves cómo las dinámicas de... Y la cultura. Hasta de molestarse del bullying de la época intra-mapuche. Cómo y él llega a Angol y dice, lo que fue Angol, a refundarlo. Y llega con todo el ejército, no tenía nada que hacer los mapuches ante esa fuerza. Y le dice, mire, queremos negociar, le queremos comprar sus tierras. Pero ¿cómo? No, es que esto no se puede. Bueno, usted decide. ¿Sí? O negociamos y usted toma algo o nos instalamos igual. Y ahí negocian. Y se supone que él él refundó Angol con el consentimiento de Juan Trintre y otros loncos. De hecho, uno de los loncos dicen, ya, sentémonos a negociar, ¿qué sacamos si nos van a imponer igual? Entonces, pero, o sea, ¿fue negociación realmente? No, fue una cosa, llegaron a invadir. A invadir, eso fue. Ya. Pero no se disparó un tiro porque se dieron cuenta que iban a perder. Si esos mapuches hubiesen tenido la capacidad en ese momento de oponer una fuerza importante,
a lo mejor hubiesen peleado. ¿Y ahí cómo Cornelio de alguna forma equilibraba las demandas del Estado frente también a las exigencias de las comunidades mapuche, a lo que ellos también querían? ¿Cómo llevó esa estrategia él desde el punto de vista de la negociación? Lo que fue su propuesta. Mira, hubo 3 propuestas en la época, y así, bien cortito para contextualizar por qué hacer estas propuestas. Chile quería ocupar el territorio mapuche, quitarle su soberanía, y Chile quedarse con la soberanía, en lo que hoy conocemos del Biobío al sur. Hubo un proceso de infiltración, que le llaman la historiografía, o sea, de chilenos que así de manera muy informal se metían al territorio mapuche. Digámoslo, en el castellano hoy eran inmigrantes, para el Estado ilegales, porque no les gustaba eso, porque generaba desorden. Para los mapuches necesitaban mano de obra para cuidar su ganado, etc. Entonces venga para acá, instálese, Mañil lo hacía, cuídeme todo este ganado, constrúyame algo, pero no me cerque. Usted no es dueño, los mapuches no ejercemos el derecho real de dominio sobre la tierra. Nosotros usamos y gozamos de la tierra. Porque ellos ven a la tierra con una visión hay una perspectiva espiritual también cosmogónica. No puedo ser dueño de donde yo salí y de donde yo voy a terminar y en lo que me voy a convertir. Entonces, está prohibido eso. ¿Y qué pasó? Que esos inmigrantes chilenos igual empezaron a acercar, y llegaron muchos. Y ya dejaron muchos de trabajar para los mapuches, empezaron a armar sus propios emprendimientos y empezaron a vender a los amigos entre ellos. Eso generó conflictos sociales entre chilenos, reclamos a la intendencia, Cornelio Saavedra no quería saber nada de eso, no le gustaba, y los mapuches empezaron a reclamar al Estado. Oye, estos tipos están cercando, no se puede vender, no hicieron caso. Le pidió apoyo militar a Argentina, Mañil Bueno, a la Confederación, a las Provincias Unidas de La Plata, atacó, invadió, y ahí es cuando quema Nacimiento, Los Ángeles. Vienen las represalias chilenas y aparece en ese mismo contexto el rey franco mapuche Orleans Antoine de Tunens, que quería constituir en la práctica un protectorado francés acá, y ahí Chile dijo, aquí hay que avanzar, pues se nos están metiendo los franceses. Están tomando como las tierras. Entonces, claro, era Mañil y él y 3 ministros franceses que él conoció en Valdivia y creo que en Valparaíso. Pero incluso los franceses enviaron una fragata de guerra llena de fusiles para armar a los mapuches. Más adelante, sí. Traído por Orleans. ¿Apoyando? Apoyando a los mapuches. Para que los mapuches se defiendan de Chile y de Argentina. Entonces, y obviamente Francia tenía intereses colonialistas ahí. Y Orlier era esa punta de lanza, que fue algo creado por él y que se lo propuso Napoleón III. O sea, Orlier tuvo una reunión privada, de la cual no se sabe nada hasta hoy. Era como, te voy a ayudar, pero con la condición de que a lo mejor eso también va a traer beneficio hacia lo que... Para el Imperio francés. Al Imperio francés. Claro. Entonces él iba a ser el rey de la Araucanía y Patagonia. Y entre comillas era una ayuda. Sí, pero él creó una constitución política, un tipo muy inteligente, y él logró el apoyo de muchos loncos, y esto se votaba en grandes tragunas. Él no llegó con fusiles, era él y 3 franceses más. Y al final lo traiciona un chileno, Rosales, que era su lenguaraz, y se lo entrega a Saavedra, ahí cerca de Nacimiento. Saavedra termina apresándolo a Los Ángeles, meses ahí, casi murió Orlier. Saavedra quería fusilarlo, de hecho los dos discuten, tienen una discusión muy fuerte, y Orlier le plantea jurídicamente por qué Chile no tiene soberanía, no ejercía soberanía en ese territorio, y que Chile, el arresto contra él era un atentado contra un Estado diferente, porque él creó un Estado mapuche en el fondo, lo creó él. Y Saavedra, bueno, ahí el Estado de Chile entró con problemas, ya, tráiganme propuestas. Llegó el general Godoy, trajo una propuesta, que su idea era fortificar la costa para que así no ingresen extranjeros, y hacia el interior no meterse tanto con los mapuches y ir de a poco. José María de la Cruz, otrora aliado, el que se rebeló contra Santiago, otrora aliado de los mismos mapuches, les dio la espalda, y él propuso, mira, yo los conozco, así que reconstruyamos Angol, el río Vergara, fortifiquemos la costa, hasta el Mayeco también, y de ahí los vamos conquistando. Y Saavedra era más de la idea de empezar a crear fortines, Mayeco principalmente, la costa y después el Tolten. Y le hicieron caso a José María de la Cruz. Ahí tú hablabas de los fuertes. ¿Qué importancia también estratégica tuvieron estos fuertes desde la Araucanía para la estrategia que ellos estaban implementando? Los fuertes fueron importantes porque, y aquí viene el tema, vengo donde un grupo mapuche con fusiles, con cañones, con todo, y le digo, vamos a negociar. No hay mucho que negociar en esas condiciones, pero yo voy a construir un fuerte acá y ustedes me lo van a permitir. Pero no se preocupen, esto no es por ustedes, no me teman a mí, yo vengo a protegerlos. Yo vengo a protegerlos de los mapuches que están al otro lado del cerro, que ellos los van a atacar a ustedes, y ustedes saben que son medio malandras eso. Entonces,
Y ellos sabían de que eso era una excusa, y eso lo han ocupado todos los imperios en los siglos de los siglos. Eso lo hacían los españoles en muchas partes del mundo, Generar los ingleses, y con la excusa de que yo te voy a proteger de otro, entonces por eso te invado. Y después iban donde los otros y también le ponían un fuerte para protegerlos de estos otros. Y le decían lo mismo. Y le decían lo mismo. Entonces así, y también a punta de balazo, porque no fue todo así, llegaron hasta el Mayeco y fortificaron la línea del Mayeco. Esa fue como la nueva línea de frontera, y empezaron, que era la idea de Saavedra, a colonizar entre el Biobío y el Mayeco. Y ahí se empezó a regularizar la tierra. Saavedra, siendo intendente, él hacía negocios también. Tenía negocios acá en Tomé. O sea, era político, militar y empresario. Y comerciante, y mientras también él tenía cargos públicos, ejercía una serie de actos de comercio. Él también compraba tierra y él era intendente, cosas medias cuestionables. Que en esta época... Y en esa época también. Lo que pasa es que se hacía nomás y tenían mucho poder. Y estuvo vinculado también con el tema del carbón en la zona de Lota, que era territorio mapuche, Lota, Curanilahue. Y al final Saavedra, en este contexto, se empiezan a vender, a rematar también tierras entre el Biobío y el Mayeco, y se empieza a constituir la propiedad privada estatal en ese territorio. Antes de que los mapuches perdieran totalmente la guerra, el Estado ya había avanzado más o menos hasta Cañete casi, en ese periodo, o sea, 1860, 1862 el Estado tenía ya 1865, práctica muy avanzado el Mayeco y la costa hasta Cañete. Entonces los mapuches cada vez iban quedando más arrinconados. Y el Estado chileno estaba en concomitancia con el Estado argentino, que estaban peleando porque los argentinos decían la Patagonia, donde están estos bárbaros, que es un desierto, decían, pero era un desierto lleno de gente, es nuestra, y Chile decía, no, pues la Patagonia es nuestra. Y los mapuches decían, no, pues nuestra. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, a estos liquidemos a los bárbaros primero. De ahí vemos nosotros cómo nos entendemos. Entonces, curiosamente... Al enemigo en común. Que eran los mapuches. Entonces, Chile avanza el Mayeco. Me voy a poner de pie como para que las personas en la casa se puedan imaginar el mapa de Chile, aquí. Entonces el río Mayeco está acá está la cordillera de los Andes, y aquí fortifican todo. Y la zona de la costa la fortifican todas. Y después del río Tolten lo fortifican todo. Entonces, si se fijan, queda como una U o como una tenaza. Como que de alguna forma hicieron como un cordón de protección. Rodearon a los mapuches con fuerte. Y los mapuches huilliches ya estaban vencidos en esa época. Están agotados, me imagino, de tanto. Y yendo hacia el otro lado de la cordillera. Y en el otro lado, en Argentina, imaginemos Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, un poco más abajo, Bahía Blanca, y acá el Río Negro. Los argentinos hicieron lo mismo, llenaron de fuertes acá y empezaron, no tanto con fuerte, ellos empezaron con su fuerza a avanzar aquí, a avanzar acá y a avanzar acá. O sea, los argentinos, en vez de ocupar fuertes como en Chile, los argentinos empezaron con un ejército y una caballería móvil muy rápida, con fusiles de repetición. En Chile también los fusiles de repetición cambiaron la guerra. Acorralaron a los mapuches con un verdadero muro de fusiles. Y los acorralaron ahí en la zona de Bariloche, hacia la cordillera. Y Chile hizo lo mismo, los empezó a acorralar hacia... Ahí, acá estamos viendo el mapa. Ya. Entonces, ahí está San Carlos de Bariloche. Entonces, ahí está Mendoza. ¿Qué hizo Argentina? Avanzó hacia acá, y los acorraló contra el Río Negro, que el Río Negro está... Ahí está San Carlos de Bariloche. El Río Negro sale de San Carlos de Bariloche. Y ahí va. Entonces, los acorraló contra acá. Y empezó a construir poblados, algunos fuertes, dejándolo a la espalda. Y Chile hizo lo mismo. Santiago Concepción hizo lo mismo en esta zona, más o menos. Ese es Puerto Montt. Lo hizo, pero con fuertes, así. Hasta por acá, más o menos. Esto hizo Chile. Y ahí los acorraló contra la cordillera, y los argentinos hicieron lo mismo acá. Entonces, cuando ya iban por acá y Chile iba por acá, empezó el cronómetro entre los dos países. Esa otra historia que podremos hablar. ¿Quién se queda con el territorio de estos bárbaros? Y ahí las fuerzas argentinas avanzaron a toda velocidad, las fuerzas chilenas igual, y los mapuches oponían resistencia en la cordillera de los Andes al final. Eso fue como ya los últimos 1885, después de la Guerra Pacífica. Y desde esa perspectiva, ¿cuál crees que fue el impacto en las características tanto sociales, culturales, económicas de las campañas que realizó Cornelio a todo el pueblo mapuche? Y no solo Cornelio, porque estuvo el general Pinto también, que era más mano dura que Cornelio Saavedra. Ese fue un video como que yo más tomé malo del malo. Sí, porque él era arrasar con todo. Y la estrategia de él era quemar todo. O sea, el general Pinto, al mando de las fuerzas del ejército de Chile, entraba quemando todos los poblados mapuches y llevándose todo el ganado. Y lo vendían, después se remataba. Entonces,
partiendo la base de que no haya habido corrupción, por supuesto, pero se despojaba todo, se tomaba prisioneros, entonces los mapuches no tenían qué comer después, y los empezaron a debilitar por el hambre. Eso es el cementerio de Santiago, y ahí tomé unas grabaciones de la tumba de Cornelio Saavedra. Estamos viendo imágenes en pantalla que 2018. Nelson el día de hoy no. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, Nelson? Es el cementerio general de Santiago, y esa es la familia, es la tumba de la familia de los Saavedra, y ahí en un rinconcito de adentro, creo que es esa, está la tumba de Cornelio Saavedra. Dice, llegó a ser general de división. Y bueno, Pinto entró con todo. Esa es la tumba del presidente Balmaceda. Ay, qué bonita la estructura. Y llegaron y entraron con todo. Saavedra también lo hacía, sí. Y él empezó a tener estos parlamentos también. Si no todos los parlamentos Saavedra siempre estaba con el ejército, pero él también se iba reuniendo localidad con territorio y los hacía pelear. Miren las cosas, Saavedra llegó a ser ministro de Guerra y Marina, llegó a ser diputado en 4 ocasiones y llegó a ser senador. Y él fue el gran victorioso, no fue el que lo concluyó, porque al final lo concluyeron otros generales, Gregorio Urrutia, que él llegó a Villarrica, por ejemplo, y él recuperó, desde la perspectiva española, obviamente, Villarrica, y llegó a las ruinas de la antigua Villarrica, pero otros generales capitalizaron esto, a diferencia de Argentino, que fue Julio Argentino Roca, quien capitalizó esto como general y como ministro, y eso le valió la presidencia a Roca, que fue presidente en 2 ocasiones, parece, por lo menos en una. Y Roca es visto por algunos sectores de Argentina hoy en día como el gran estadista de Argentina. Y él era tanto el problema con los mapuches para Argentina que a Roca le valió una presidencia. Saavedra no alcanzó, fue senador. Y desde el rol político también que Saavedra tuvo, ¿cuáles fueron, o más bien desde la estrategia y la visión nacional, qué proyectos impulsó desde lo legislativo también para quizás tener una visión mucho más cercana al pueblo mapuche, considerando que había una distancia también con ellos? Él no tenía, el interés de él era ocupar el territorio, ojalá con los menores gastos posibles. Él decía que la guerra no iba a ser tan cara porque, no recuerdo la frase exacta, pero que es tristemente célebre, esta conquista se va a hacer a base de mucho mosto y música, algo así. En el fondo, fiesta, los vamos a curar, quiso decir, en el fondo, y música les vamos a dar. Entonces, pan y circo, decían en otros tiempos. ¿Que ese dicho sigue todavía? Que sigue todavía. Entonces, él, cuando fue parlamentario, él impulsó estas medidas, él apoyó un poco el tema de cambiar la legislación en favor de ocupar el territorio. Para ir culminando esta entrevista, Nelson, y revisar todo este análisis histórico respecto a la figura también de Saavedra, desde la perspectiva intercultural, ¿cuáles crees que son las lecciones que nos deja esta figura política, militar, frente a esta conexión que lamentablemente tuvo con el pueblo mapuche? ¿Qué podemos aprender desde los desafíos interculturales en Chile? De lo que se conoce hasta ahora, Saavedra no tiene nada que ver con la interculturalidad. Él quería imponer dentro de su contexto, su función también, él era un funcionario público, sus intereses, un modelo político, económico y también invadir un territorio de otra nación. Había parlamentarios que todavía decían que los mapuches eran independientes y que ese territorio no era de Chile. Y Saavedra, el plan de él era reducir a los mapuches, lo que se hizo finalmente. Las reducciones, que hoy se les llama de manera más bonita, porque reducción es más fuerte, comunidades se dice hoy. La comunidad mapuche, como si todos vivieran con flores en la cabeza, así. No, es una reducción porque se reduce a seres humanos a un espacio determinado y ni siquiera son seres humanos que son los mismos, mezclan gente de distintos lados y eso genera conflicto entre ellos. Entonces, interculturalidad de él, el plan de él era hacer desaparecer a los mapuches. No me atrevería a decir en términos de exterminarlos, que sería un genocidio, sino un epistemicidio, vale decir destruir sus ideas, destruir su identidad para que se integren a la población chilena. Y era la idea de colonizar también el territorio mapuche con, ojalá, militares retirados que hayan participado en la guerra, otros militares, colonos chilenos, que necesiten tierra y que pueblen, y el factor extranjero europeo de ciertos países. De hecho, hubo agencias. Pero no lo logró. Sí, lo logró al final. Pero ¿tú consideras que cumplió todos los objetivos que tenía él? Es que él salió antes, pero completaron su obra. O sea, al final, ¿se construyeron se instauraron las reducciones? Sí. ¿Se ocupó todo el territorio? Sí.
Ya sé para dónde va. Sí, perdón, no lo logró. Los mapuches ¿hubo epistemicidios? No. Y el Estado continuó eso hasta los años, hasta el 79, 1979 el Estado siguió con esa idea y no lo lograba, y los mapuches hoy en día te dicen, Petumoñelaín, ya, aún estamos vivos, te dicen. Parte de lo que fue la figura de Cornelio Saavedra junto a nuestro historiador Nelson Lobos, que estuvo el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Chaltumay, Peucayán. Chaltumay. Y con esto